Los avances tecnológicos han traído grandes beneficios para la sociedad y forman parte de la vida cotidiana de las personas. Pero en los últimos años, la violencia digital contra las mujeres ha crecido enormemente. Las nuevas herramientas digitales se convirtieron en un terreno ideal para los ciberdelincuentes y acosadores. La inteligencia artificial les ha permitido crear imágenes y videos de carácter sexual usando fotos de mujeres sin su consentimiento. Entre 2022 y 2023, la cantidad de pornografía deepfake creada aumentó un 464%. El problema ya llegó a las escuelas. En Ecuador, 2 jóvenes estudiantes utilizaron las fotografías de 24 compañeras para crear imágenes y videos sexuales a través de la inteligencia artificial. Este no fue el único caso. En Perú y otros países de Latinoamérica se está viviendo el mismo problema. En un colegio de la capital, ubicado en el Valle de los Chillos, 2 adolescentes de este colegio habían tomado fotos incluso de los perfiles de sus compañeras y a través de la inteligencia artificial, de ciertas apps que facultan o permiten o facilitan el poder incluso hacer desnudos, ¿no es cierto?, o videos hiperrealistas, habían modificado estas imágenes sin su consentimiento. Las chicas afectadas oscilaban entre primero de bachillerato a tercero de bachillerato. Y claro, ellas se reconocían en las fotos, ¿no? Comenzaba a circular estas fotos y de alguna manera una y otra se reconocían e iban conversando y decían: acabo de ver una foto tuya, tú también estás en las fotos, y así es como, digamos, se genera este secreto a voces. Llega a conocimiento de la rectora, este colegio religioso, y lo que se hace es una reunión con algunos padres que piden explicaciones, alrededor de 50 padres, y entre la rectora y el procurador de esta congregación deciden minimizar este hecho. Cuando hablamos de menores no solamente se busca o se habla desde el lado penal, porque lo importante es entender qué facultades y qué herramientas tuvieron estos menores, al menos en el caso de Perú. Lo que sucedió fue que compañeros del salón de otras niñas publicaron estas imágenes y generaron estas imágenes. Entonces, si es que analizamos desde el punto legal, estaríamos hablando del delito de pornografía infantil. ¿Por qué? Porque han utilizado una inteligencia artificial, han utilizado una herramienta digital para fabricar contenido pornográfico. No obstante, es importante tomar en cuenta que cuando hablamos de menores o de adolescentes que infringen normas penales, no se busca la sanción, sino se busca la resocialización. Y es por eso que es tan importante entender qué es lo que está pasando y cómo está escalando este nivel de violencia, ya no solo de mayores de edad a menores o de mayores entre mayores, sino también dentro de los colegios. La violencia digital es una problemática que ha ido avanzando a lo largo de los años. Los delitos de sextorsión y ciberacoso son los más comunes entre las mujeres. Se tratan de situaciones que mediante el uso de tecnologías limitan la libertad, generan relaciones desiguales, provocan daños a la imagen pública de la víctima y afectan su privacidad. La violencia digital de género es un fenómeno y es hoy día una problemática que ha ido cambiando y diversificando también en su forma de entender. Tradicionalmente la hemos entendido como cualquier situación que implique el acoso, agresiones o situaciones que ponen en riesgo, ya sea de manera psicológica, a través de la intermediación de plataformas, a través de dispositivos electrónicos o digitales, como puede ser un computador, el teléfono, etc., y que implica finalmente una situación agresiva en contra particularmente de las mujeres, pero también en los últimos 10 años se incorpora todo el colectivo de las personas LGTBQ+. Al momento en el que navegamos, no solamente nos encontramos frente a lo que podemos hacer o a los beneficios de Internet, sino que adicionalmente existen personas que utilizan Internet para poder realizar o cometer agresiones o conductas ilícitas y de esta forma poder permear en nuestras libertades o en nuestros derechos. Internet tiene 4 características esenciales que pueden ser aprovechadas por los agresores. Uno es la proximidad. No es necesario, y antes sí lo era, estar al costado de la víctima. Adicionalmente, Internet también tiene la característica de la viralidad y la temporalidad. ¿Qué sucede? Cuando nosotros subimos un contenido entre una publicación, una fotografía, un video, nosotros dejamos de tener agencia sobre este contenido. Y por último, es el tema del anonimato.
A través de las redes sociales, de Internet y de diversas herramientas que nos ofrecen cuando navegamos en Internet, nosotros podemos crear correos, crear cuentas de plataformas digitales sin la necesidad de identificarnos o de poner nuestros datos personales. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo interactuar con otras personas sin necesidad de decir quién soy. La violencia digital es un término sombrilla en el cual se resguardan distintas formas de violencia, desde extorsión, que sabemos que es una que ocurre muy usualmente, la difusión no consentida de contenido sexual, por ejemplo, también pueden incluirse a veces expresiones discriminatorias, pueden estar los deepfakes, pueden estar la manipulación de información, también el acoso virtual es bastante común. Hay distintas formas de violencia digital que se enmarcan dentro de eso que llamamos sombrilla. En América Latina, la lucha contra la violencia de género está a la vanguardia. En la región existen más de 380 leyes, normativas y legislaciones al respecto, pero todavía queda mucho por avanzar en la problemática de la violencia digital. Efectivamente, América Latina está muy atrasada en marcos regulatorios en general de violencia digital de género. El problema que tenemos hoy día en América Latina es que cuando ocurren estos casos, que generalmente en este momento ocurren medidas a través de plataformas de redes sociales, las plataformas, las empresas tampoco se hacen cargo del problema. Cuando abrimos espacios de marcos regulatorios tenemos que entrar a poner en la mesa a las empresas, ¿no? A las plataformas de redes sociales, que en América Latina tienen un comportamiento muy distinto, muchas veces en sus normas de moderación o en las reglas, ¿no? Que nos ponen respecto de cómo se usa, muy distinto en América Latina a lo que ocurre en otros países del mundo, por ejemplo Europa, donde existen otro tipo de marcos regulatorios. Entonces ahí América Latina está efectivamente en un desnivel muy fuerte. Aun cuando existen importantes y diversos cambios respecto a la protección de niñas, menores y mujeres en su navegación en Internet, aún existe mucho por hacer. Nuestra legislación ha tenido un cambio importante, pero no es suficiente. En la actualidad es necesario que se reconozcan cuáles son los modus operandi de los delitos cibernéticos, adicionalmente quiénes son las usuales o potenciales víctimas de estos delitos y asimismo también entender que debe reestructurarse la ruta de persecución penal cuando hablamos de temas de violencia de género en todas sus modalidades. Y es que una vez que establezcamos quiénes son las principales víctimas, cuál es el modus operandi o cómo se cometen estos delitos y bajo qué herramientas, por ejemplo Internet, vamos a tener una legislación que reconozca esta situación. Un enfoque de prevención en el que se hable de por qué la violencia de género, digital o no digital, es muy grave y refuerza estructuras patriarcales y una desigualdad estructural que experimentamos las mujeres, pero además deja por fuera del foco a la víctima. Cuando empezamos a pensar en medidas un poco más que atiendan lo que necesita la víctima, esto es, que se busque, por ejemplo, cómo garantizar que una víctima que está en la universidad y que experimenta este tipo de violencia necesita una incapacidad, un periodo en el que pueda dejar de asistir a clases y que no termine desescolarizada simplemente porque está enfrentando un proceso judicial o está enfrentando un proceso emocional bastante fuerte. Ese tipo de medidas son las que son necesarias. Parte de los componentes que deberían incluir en todo colegio y escuela son las capacitaciones, ¿no? A docentes, a las autoridades, a quienes se encuentran al cargo del cuidado de los niños. Entonces es importante eso, pero también es importante cumplir la norma. Hay nuevas reformas a la LOI desde el 2021 que establecen con claridad que hay que implementar mecanismos de prevención, de atención, de reparación de toda forma de violencia en las escuelas. Y eso no se está cumpliendo. La educación es el primer paso para prevenir que niñas y adolescentes sufran de violencia digital en las escuelas. Es necesario que cuenten con herramientas que les permitan ejercer su ciudadanía digital de forma segura, en un mundo que los adultos todavía no terminan de comprender. La conciencia y la colaboración de la sociedad en conjunto, con legislaciones que permitan abordar estos temas, es fundamental para combatir una amenaza que no para de crecer. Cuando hablamos de prevención de violencia en línea y de violencia en género en cualquiera de sus manifestaciones, es importante tomar en cuenta la capacitación o cuál es la agencia o el poder que tienen los padres sobre menores. Y en este caso, el primer paso es hablar de la brecha de Internet. Si es que tenemos a menores que acceden a Internet y a padres que no conocen el funcionamiento de Internet o que no tienen acceso a las tecnologías, va a ser muy difícil o va a ser casi imposible que ellos puedan manejar, que ellos puedan aconsejar a sus hijos.
Entonces, una vez que ya todos estamos capacitados en Internet, a partir de ahí el Estado podría crear planes de desarrollo, planes de capacitaciones, tanto a padres como a menores a nivel escolar, a nivel social, y así poder hablar de cuáles son los niveles y los grados de afectación de la violencia en línea. Es imposible pensar que hasta el día de hoy la escuela no ha podido ver a los medios de comunicación, a los medios telemáticos, a las tecnologías de la información como una herramienta básica, indispensable a la hora de educar a nuestros niños. Si no integramos y no la vemos como herramienta y no ponemos parámetros para trabajar frente al mundo digital, que es un mundo que también los chicos se desenvuelven y debe ser protegido. El mundo digital no es distinto al mundo real, es decir, la persona que en este momento les está hablando cuando está en Internet, pues también esas interacciones son reales y lo que pasa ahí también duele. Debemos tener una conciencia de qué es lo que hacemos en Internet, cómo navegamos y adicionalmente qué daños podemos realizar en otras personas. Internet es libre y debe seguirlo siendo.